Buena semana, que estén todos muy bien. Iniciamos nuevamente nuestra clase del Sefer Gamidot de Moreno Berrabeinu, Rabbi Nachman de Breslev, Uri Hashem. Hoy estamos a 21 del mes de Kislev, ya estamos próximos a Rosh Hashanah, una fiesta muy linda, una fiesta que permanecerá, que representa realmente la circunstancia de nuestra vida, el luchar por mantenernos. La vida es de guerra. Si queremos mejorar, si queremos salir de nuestro límite, hay que guerrear, pero no esa guerra de ir de ir y enfrentarnos con personas, sino esa guerra de luchar contra nuestro propio Yetzer Hara, contra nuestro deseo, contra nuestras cosas personales, que nos impiden mejorar en la vida. No hay cambios si no hay esa confrontación que debemos hacer con nosotros mismos. Y eso es Hanukkah, de cierta manera. Y así entonces podemos ser esa luz que ilumina nuestra vida y la vida de los demás, por supuesto. Así que hoy 21 del mes de Kislev, estamos a 4 días de Hanukkah, Baruch Hashem. Y también es hoy, año 5785. Estamos también a 22 del mes 12 del año 24. Yom Rishon, primer día de la semana. Muy bien. Vamos a decir el Tejilín 100 de agradecimientos a Kadosh Baruj Hu. Seguramente hay mucho que agradecer. Todos los días hay motivos y razones para decirles a todos gracias, gracias por todo. Vamos a decir lo mismo, soy lo que el culpores de Hashem, Besinjo, Boile Lefuno, Van Birno, de Iki, Adoinoi, y Elohim, y Usoni, pero Anachni, Amoy, soy Marisomoy, Shobrobos, Betsoido, Hatzer, Rosobis, Globo Kishmoy, Toip, Adoinoi, Lachazoi, Gatolpodoy, Eminosoy. Beshem Hashem, Naseh Ben Aslia, con el favor de Hakadosh Baruj Hu, iniciamos nuestra clase y Besrat Hashem, tendremos éxito. Bueno, vamos a iniciar Besrat Hashem con algunos temas eh, que hay que familiarizarnos un poquito con ellos. Después de la fiesta de Pesach, que es en el mes de Nisan, que en el calendario secular o común es en abril, que es también llamada la fiesta de los panes sin levadura. Cuando inicia la fiesta de Pesach el primer día, en la primera noche del primer día, no, empezando el segundo día, que el día comienza en la noche, comenzamos a contar el Omer. Y a esta misma le llamamos Sepirah HaOmer, la cuenta del Omer. Rabbi Nachman nos habla acerca de esta misma y nos dice, contar el Omer salva a la persona de ser exiliada. Durante la semana de la cuenta del Omer es muy importante sumergirse en una mikveh después de, Dios guarde, una emisión seminal. Esto para los hombres, la cual se llama en hebreo Zera Levatalá, la cual es un pecado muy grave. Mediante la cuenta del Omer es posible vencer a un informante. Esto está aludido por la palabra Leomer, que es el acrónimo para Meigra Ramá Levirá Omtika, desde un lugar elevado hacia un profundo pozo. La Sefirah HaOmer es una misma muy importante eh, que debemos hacer. Este es lo que nos dice Rabbi Nachman acerca de la Sefirah HaOmer. Aparte que todos los días es una elevación espiritual, son 49 días de cuenta, que representan las 49 niveles que uno como ser humano debe alcanzar en la vida y debe crecer en la vida. Ok, ahora Rabbi Nachman nos habla algo chiquito sobre lo que es el Sot. El Sot significa misterio. El Sot también es, cuando hablamos del Sot de la Torá, estamos hablando de lo profundo, el alma de la Torá.
lo que encierra entre palabra y palabra. Y cuando la Torá nos dice que Abraham Avinu descendió a Egipto, el pashat de la Torá es que literalmente Abraham Avinu, un ser humano llamado Abraham Avinu, su patriarca, pues se trasladó hacia Egipto. Pero el Sod de la Torá es qué representa que bajó a Egipto, qué representa Egipto. Y es lo místico, lo profundo, el alma de la Torá, la verdad de la verdad, en otras palabras. Rabbi Nachman nos dice acerca del Sod, mediante el estudio profundo de los misterios de la Torá, es posible hacer que las mujeres estériles conciban y también curar enfermedades graves. A continuación nos sigue diciendo acerca de de los libros sagrados, o el Sefer. Se llama el libro en hebreo Sefer. Cuando la persona que es capaz de escribir un texto sagrado se refrena de hacerlo, es como si quedase sin hijos. Aquellos sabios, ¿no?, que tienen ese nivel para escribir palabras sagradas, inspiraciones divinas, libros que trascienden como los libros de Rabbi Nachman, los libros de Rambam, los libros de grandes sabios que tienen una Kavaná, una conciencia muy amplia. Aquellos que escriben textos sagrados deben sopesar cuidadosamente el contenido de su trabajo para comprobar si existe suficiente material para conformar un libro, pues el valor de un libro solo proviene de aquellas partes que fueron escritas con la unión de almas, como en esta es la crónica de los descendientes de Adán, que dice Bereshit 5:1. Pero si solo un mínimo del libro fue escrito de esa manera, no es digno de ser publicado. Recordemos que cuando leemos un libro, tenemos que ver tres cosas. Uno, ¿quién lo escribió? Dos, ¿para qué lo escribió? O sea, ¿cuál fue el propósito, el objetivo? Y tres, ¿cuál es el contenido del libro? Las tres son supremamente importantes para definir si es un libro bueno o es un libro no bueno. Aquellos que son perceptivos pueden determinar al mirar en un texto sagrado si es que sus enseñanzas originales de Toira son ideas de su autor o si ya existían anteriormente habiendo sido generadas por otro, pero siendo insuficientes para conformar un libro entero. Si es así, entonces las ideas originales le fueron reveladas a ese autor para que pudiera registrarlas, lo que se llama un hidush, algo nuevo, una novedad, una nueva percepción para ver ciertos temas o ciertos puntos de la vida. Pero la verdad es que no trabajó para obtenerlas y le llegaron fácilmente debido a que alguien más ya había trabajado en ellas sacándolas a la luz. Cuando se imprime un nuevo libro, el llanto que implicó el producirlo, que es aspecto de if mezclé mi bebida con mis lágrimas, dice el Tehillim 110, vence los decretos malvados de las naciones e impide que nos venzan. Por otro lado, la fuerza esencial del gobierno de las naciones solo proviene de cuando Esafán lloró cuando Jacob tomó su bendición. Esto está aludido en el versículo. Y así mispar bene Israel, que Jol Hayam, el número de los hijos de Israel, será como la arena del mar, en Osea 2:1. La palabra mispar también puede leerse como misefer, o sea, como de un texto sagrado. Y las iniciales de bene Israel, que Jol Hayam, conforman la palabra ya, llorar. Todo esto son secretos, interpretaciones profundas de cómo un libro que fue inspirado para escribirse con santidad trae mucho beneficio al mundo. También, por otro lado, hay libros que dañan.
la sociedad. Por ejemplo, el libro que escribió este malvado Ipman Shemó, El perro de Alemania, que vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial y mató a millones y millones de personas, cómo dañó y trastornó la mente de las personas de la época. Una mente trastornada y malvada. Por eso cuando lean un libro, sepan quién lo escribió, qué moralidad tiene, qué espiritualidad tiene esa persona. Nótese que mucho joven rebelde, obstinado y necio lee libros que le contaminan su mente. La mayoría de personas que van a la universidad pasa igual. Leen pura filosofía, puras teorías bonitas, pero con una intención rebelde que quién lo escribió. La mayoría ateos, gente sin espiritualidad buena. Por eso vemos que la mayoría de los profesionales, muchos son ateos, muchos son agnósticos, muchos son gente con buena cultura, buena intelectualidad, pero sin espiritualidad. Una cultura que está basada en el estómago de las personas, o sea, en el deseo y en el acomodo de la arrogancia de su necedad. Notemos que la nación más culta en la época de la Segunda Guerra Mundial era Alemania, una nación de intelectuales, de artistas, de lectores, de académicos, de científicos, gente culta, gente que sabía comer, sabía actuar en público, hablar, gente bien presentable. Eh, pero de ahí salió las atrocidades más grandes. Todo esto es lo que hace la filosofía griega. Y la filosofía griega es la madre de toda la academia hoy en día. Por eso la lógica está demasiado contaminada. Domina la mente de los profesionales. Por eso hoy en día no vemos médicos tan humildes, abogados tan humildes, científicos tan humildes, profesionales tan humildes. Entre más intelectuales son, más arrogantes son. No vemos a un médico que hizo una superoperación diciendo, gracias a Dios, bendito su nombre, él fue el que me dio el talento. No, yo lo hice. Yo soy el que puedo. No vemos superabogados que digan, Dios es el dueño de la justicia. ¿Por qué? Que tiene que ver con esto que estamos hablando. Tiene que ver con el, la arrogancia, la contaminación que va en la mente de las personas a través de dónde surge la fuente de ese conocimiento. El conocimiento, todo nace de Hakadosh Baruj Hu, pero quien lo transmite, quien lo expone, tiene unas no purezas o una mente contaminada. Veía algunas, por ejemplo, informes de este presidente de Siria, su esposa defensora de los derechos humanos, y su esposo mataba a cientos y cientos de miles. Una contradicción que no se puede entender. Hablamos de paz, donde se favorece a la gente delincuente. Entonces, todos estos temas son bonitos, pero trastornados en mentes trastornadas. No hablaba el malvado de Alemania de la superación del ser humano. Y la superación del ser humano era eliminar a otro. Eso es lo que hace la mente impura.
toma conceptos correctos y los trastorna con Buchanwald. ¿Por qué? Porque las naciones viven una moralidad que le llamo sujeta al estómago, o sea, sujeta a sus emociones, sujeta a sus deseos, sujeta a su propio ego. Como dijo el rey Shlomo, son sabios en su propia opinión. La sabiduría, la moralidad, la ética, la conducta, el amor, la paz, todos esos conceptos están basados en ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo parte de la intención humana, parte de lo que a mí se me ocurra y a ti se te ocurra y armamos un concepto de paz, de amor, de mujer, de hombre, de vida, de sociedad, de libertad. Eso es ponerse de acuerdo. Y Dios, dejémoslo a un lado, esto lo gobernamos nosotros. Pero estar de acuerdo es que tomo los principios eternos y yo me sujeto a ellos. No se trata de mi deseo, se trata de la voluntad divina. Ahora Rabbi Nachman nos habla de una actitud importante de moralidad que debemos tener tanto los hombres como las mujeres, pero no habla a nosotros hombres. Así que esto para terminar lo anterior, de que lo peligroso que es eh, leer libros que no son correctos. Todo aquel que se refrene de mirar a las mujeres será recompensado con un hijo que será autor de comentarios de Toira. Es de hecho muy beneficioso para el mundo que ciertos libros sagrados escritos por los sabios de la Mishnah y otros adikim del pasado se hayan perdido y olvidado. Su desaparición es causa de que muchos libros de apostasía, o sea, de mentiras y de pensamientos heréticos, sean borrados de la existencia. La eliminación de esos libros sagrados también elimina mucho de los celos, enemistades que existen entre el esposo y la esposa, que se conducen con santidad. Cuando un gran libro hace su aparición en el mundo, ello hace que las mujeres estériles sean recordadas por Dios. Esto está aludido en el versículo en el Pusik. Este es el libro de los descendientes de Adán. Bereshit 5:1. Así que de ahí la importancia, y esto deriva de un tema que puede verse, y es el hecho de que personas consagradas a Dios, apegadas a Kadosh Baruj Hu, se dediquen a producir sabiduría, a producir conocimiento, a escribir. Porque cada vez que alguien estudia Torah, saca Hirushim, novedades de la Torah, enseña una nueva percepción que enriquece más la Buddha Hashem, algo que beneficia al mundo entero. Pero también cuando los malvados tienen economía para sentarse a planificar el mal y tienen tiempo de planificar, escribir, hacer, dañan el mundo también. El que es entendido, sabio, temeroso de Dios, Hashem le ayudará a comprender esas palabras que acabamos de decir. Ahora Rabbi Nachman nos habla acerca de algo que se llama un remedio divino, también conocido como segulá. La segulá o ségula, depende cómo se nombre, segulá, o si una segulá, es una virtud. Voy a hacer una ségula para tal cosa, para que me vaya bien, etcétera, etcétera. Es como hacer una acción que es una virtud o genera un mérito, pero Rabbi Nachman lo habla como un remedio divino. Dice, diferentes segulot que aquí habla Rabbi Nachman. Dice, las plumas de las aves de presa son una ségula.
o es una segulá, bueno, depende del acento, una segulá, vamos a hablarlo así, para curar las enfermedades de los pulmones y fortalecer la vitalidad de la persona. Los cielos cambian su apariencia para corresponder a los diferentes colores de las hierbas que crecen debido a ellos. Es una segulá el mirar esos colores. Vayan tomando apuntes. Recitar los salmos es una segulá para traer lluvia. Esto lo aprendemos de la palabra hebrea para salmos, Tehilim, que es un acrónimo para limtar, Hashamay, Tishtemay, o sea, la tierra de Israel bebe el agua de la lluvia del cielo, de Barín 11:11. La hospitalidad es una segulá para devolverle la menstruación a una mujer. Una persona anormalmente velluda es susceptible de mucho daño e infortunio a mano del otro lado, ¿no? Del otro lado significa de las fuerzas del no bien. Una segulá para ello es recitar la sección de la Toira leída en Yom Kippur, que es Baikra 16, a la hombres, o bueno, también mujeres que son muy velludas o muy velludos. La persona que pierde súbitamente su capacidad de hablar deberá pasar sobre su boca un cuchillo apto para el faenado ritual. Una segulá para eliminar la dificultad de una mujer en el parto es colgar de su cuello la llave del cementerio. Esta llave es también una segulá para curar la esterilidad. Llorar por la destrucción del Beit HaMikdash, el sagrado templo de Jerusalén, es una segulá para curar una dolencia en el cuello. El cuello también tiene que ver con el sagrado templo, ¿no? Una segulá para la persona que se muda a una nueva casa es llevar allí una espada, un cuchillo o alguna otra clase de arma. Una alusión a esto se encuentra en el versículo: la casa se construye con Jokmah, sabiduría, que dice Mishlei 24:3. Las iniciales de Kli Hamas Mejerotegen, las armas son tus instrumentos, dice Bereshit 49:5. Mejerotegen hace referencia alternativamente a sus espadas o sus lugares de habitación. Las manzanas son una segulá para la mujer que tenga dificultades en los partos. La segulá para curar enfermedades es mirar los hilos de los tzitzit. Los tzitzit son lo que usamos los hombres judíos, que nos colocamos un talicatán. Tenemos unos tzitzit, fiot ahí. Rabbi Nachman dice que mirarlos eh, es una segulá para curar enfermedades. Este es el significado profundo del versículo: he aquí tu hijo Yosef viene a ti. Bereshit 48:2, cuyas letras hebreas aluden a través de la numerología a la cantidad de hilos, vueltas y nudos de los tzitzit. Pri Etz Chaim. Jacob estaba enfermo en el momento en que se le avisó de la llegada de Yosef, luego de lo cual está escrito, y Jacob se recuperó. Aquí también tiene que ver con otro asunto. eh, Astrológico, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Darse de acá con generosidad es una segulá para curar la epilepsia. Aquel que tiene, Dios guarde, esta enfermedad. Esto está aludido a las palabras pisar natal la Evionín. Él le ha dado generosamente a los pobres. En el Tejilín 112:9. Las iniciales de lo cual conforman la palabra Nefel. Y la palabra Nefel significa un epiléptico.
Una segulá para una mujer que tiene dificultades para dar a luz es bañar todo su cuerpo con vino, como en cuando entra el vino sale aquello que está oculto. Eso también tiene que ver mucho con decir la verdad, pero aquí Rabina Nachman lo explica en el sentido de una mujer que tiene dificultad para tener un hijo. Está en la Gemara en Eruvin 65a. Las segulot no son cuestiones de ni hechizo, ni brujería, y nada de esto. Son eh, interpretaciones que los sabios hacen acerca de acciones que representan un principio espiritual y muchas de ellas están en la Torá, en versículos de la Torá, del Tanaj, o de prácticas de grandes sabios que enseñaron y que genera un mérito también. Bueno, hasta aquí el tema de la Segulot, el tema de lo que vimos acerca del secreto, del Sot, acerca de lo que es un libro sagrado, la cuenta del Homer y de lo profundo de la Torá. La Torá es un océano infinito de sabiduría. Besat Hashem. Bienaventurados son aquellos que la sostienen y aquellos que la estudiamos y la sostenemos también. Besat Hashem. Bueno, un abrazo para todos, que Hashem nos cuide, que todos tengan el mérito de que sigamos avanzando en la vida, prosperando, que Hashem nos dé todo lo mejor, que Hashem nos bendiga cada día más para hacer teshuvah, para tener fuerza, para mejorar como persona, para hacer bendición para los propios y los otros también, para demás personas, y que bueno, Besat Hashem, escuchemos todo lo mejor. El otro día seguiremos con la ayuda de Hakadosh Baruj Hu, hablando acerca de lo que es la humildad. Nos dice Rabbi Nachman, nos habla acerca de la humildad, y este cuarto día de la semana, en la noche, es Hanukkah. Todos tengan un feliz Hanukkah, Hanukkah Sameach, Besat Hashem, y que estemos todos contentos, felices, que prendamos la primer velita y sea el significado de encender la luz en mi propia vida, de mantenerla encendida. Encenderla no es el punto, sino mantenerla encendida. Pero por supuesto hay que encenderla primero. Y también encenderla de otros, compartir, desen regalos a los niños, eh, y también compartes entre personas, familia y más allá también, comunidad, etcétera, etcétera. Bueno, que estemos felices. Besat Hashem, un abrazo, que Hashem nos cuide. Gracias por estar en la clase. Dale like, compártelo, etcétera, etcétera, etcétera. Un abrazo, que Hashem nos cuide. Chao, chao.